No hay razón alguna que justifique un acto criminal que 8 conscriptos golpeen brutalmente a otro e incluso lo puedan agredir sexualmente. Todas las familias cuyos hijos, hombres o mujeres, pertenezcan a las Fuerzas Armadas, tienen que tener la seguridad que se van a realizar siempre en forma preventiva y posteriormente sancionando duramente cualquier acto que signifique vulnerar la dignidad y los derechos de quienes integran el Ejército de Chile. Escuchábamos las palabras del ministro de Defensa, Alberto Espina, tras conocerse este caso de un conscripto de la Brigada Motorizada número 1 de Calama, que resultó con serias lesiones internas luego de la golpiza y el abuso sexual que sus propios compañeros de filas perpetraron en su contra. Un caso bien impactante. Se trata de un joven de 18 años que ingresó al hospital Carlos Cisterna de Calama, donde tuvo que ser intervenido luego de haber sido, como decía, agredido brutalmente y sufrir un abuso sexual. El nivel de las lesiones es tan duro, tan terrible, que el abuso sexual le provocó lesiones internas que obligaron su intervención debido a daños en el hígado. Un caso que obviamente es impactante y que da cuenta también algo que mencionaba el ministro de Defensa, Alberto Espina, en términos de cuál es la seguridad que hay para las personas que están bajo el mando de una institución de las Fuerzas Armadas de nuestro país. En un caso, uno puede entender qué es lo que pasó, cuál habría sido la motivación de los compañeros. Me parece que hay un tema preocupante respecto al uso de la violencia, que muchas veces se valida, en otros casos lo hemos visto al interior de estas instituciones, y que da cuenta ahí de un tema que lamentablemente a veces no es tan visible como este caso, que es muy extremo, pero que han tenido que sufrir otras personas y lo hemos visto así en otras oportunidades hace un tiempo. Iván, sí, bueno, no olvidar una cosa, este es un caso totalmente excepcional, pero sí, que cada cierto tiempo lamentablemente aparecen, recuerden ustedes los videos y registros de estos ritos de iniciación en Punta Arenas, también otros conscriptos dañados acá en la región metropolitana por sus propios compañeros, y me parece que aquí hay un tema que dice el ministro del Interior, pero que no se ha logrado hacer ni en esta ni en anteriores administraciones, hay que ser claro al respecto. Y que es romper estos códigos de violencia que se dan en estos círculos tan cerrados, ¿no? Jerárquicos, jerarquizados, donde además hay una cierta exclusión para aquel que es distinto o tiene un rasgo que lo diferencia del resto. Lamentablemente pasan cada cierto tiempo este tipo de ataques. Ha sido removido muchas veces algún instructor que era partícipe de estos ritos violentos de iniciación de los conscriptos. En este caso sería de otra naturaleza. Es un ataque de carácter, de hecho, sexual, en el cual se habría incluso realizado con implementos militares, entiéndese, con un fusil, y de ahí el daño hepático que tú señalas. Me parece que acá hay un tema de prevención y de eliminación de esta cultura de la violencia legitimada al interior que no se ha logrado hacer, porque cuando se detecta un caso tan horrendo como esto, que lleva de hecho a una denuncia en Carabineros y se activan todos los procesos, lo natural es darlos de baja, como ha ocurrido con estos 8 conscriptos, iniciar la investigación judicial y que naturalmente paguen por el daño que le han causado a un compañero de filas. Pero en el tema de la detección temprana de estos círculos de violencia, me parece que todavía queda mucho para hacer y es muy complicado en instituciones de esta naturaleza, cerradas y jerárquicas, con una fuerte dosis de actividad física y violenta que muchas veces se excede. Y yo creo que aquí hay que naturalmente cambiar esta cultura, porque hace un par de jornadas nos horrorizábamos con la tortura, la sesión de tortura, a la cual fueron expuestos 2 imputados por el delito de robo con homicidio. Y hablábamos de la cultura carcelaria. Y uno asume que es parte de la vida de los reos y es parte de la vida, en este caso de los reclusos, sufrir de vez en cuando una golpiza, alguna reprimenda física, algún castigo nocturno, dormir en barracas, en fin, salirse de lo que uno necesita en el ejército, que es la doctrina militar y la preparación para servir al país, no para ser humillado, no para ser vejado, ni mucho menos para terminar grave, como ha ocurrido acá. Me parece que la prevención es una tarea todavía que está muy al debe. Sí, mira, para tener otro punto de vista, a mí me parece tremendamente llamativo la cantidad de salvajadas que hemos visto y comentado este año. Y me parece igualmente grave que muchas personas defiendan esas salvajadas, que lo único que hacen es llevar a más salvajismo.
Estoy hablando de la tortura, como tú decías, Iván, a 2 presos ecuatorianos, el homicidio brutal de la trabajadora por los mismos, cerca de 18 femicidios. 18 femicidios, uno cada 10 días. Uno cada 10 días, un promedio brutal. Ahora esta golpiza y violación a un soldado por parte de otros conscriptos. Evidentemente que esto llama la alerta a la sociedad, y si bien cada uno responde por sus actos, hay que plantearse definitivamente si estamos construyendo una buena sociedad. Menos mal, dentro de todo el mal, pese a todo el mal causado, que se avanzó, por ejemplo, en este último caso que conocimos hoy, en el rápido reconocimiento y medidas, no como en otras ocasiones que esto queda en nada, se esconde. Me recuerdo de otros casos como el del conscripto Sototapia. Esto fue un avance, sin duda, que la verdad se conozca y que se adopten medidas. En el caso de los tormentos a los presos también. Otra discusión es si las penas en Chile para diversos tipos de delitos son acordes con el daño infligido o la falta cometida en distintos ámbitos. No solo en lo penal, donde hay penas bastante fuertes, y eso hay que reconocerlo, pese a que algunos pidan la pena de muerte como pena máxima. Pero falta avanzar sin duda en otros ámbitos, y también lo hemos comentado en los últimos años. Pero yo creo que la gran discusión es la sociedad que estamos construyendo día a día desde el Estado y también desde los individuos. Y es preocupante ahí cómo aparecen figuras públicas, líderes de opinión, y líderes de opinión que además en algunos casos trabajan en medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un rol en la sociedad, tienen un rol constructivo, tienen que ser edificantes, no pueden contribuir a lo contrario. Me parece muy grave que algunas figuras públicas avalen este tipo de salvajadas, alejadas del contrato social, donde el Estado es el que administra los derechos, el Estado es el que protege los derechos, custodia los derechos de todos. Porque si no se rompe, si no se rompe los que han hablado son Bravo, el Chino Ríos, me parece que Tonka Tomisic. Sí. Sí. Mira, para retomar el punto, que me parece más para ir al fondo y no quedarnos en acusaciones, que ya todo el mundo sabe más o menos de quién estamos hablando, pero cuando se rompe eso y quedamos en el que cada uno se rasca con sus propias uñas, el ojo por ojo, lo único que hacemos es destruir a la sociedad. Donde no hay sociedad, no hay derechos.